Hola, te doy la bienvenida, mi nombre es Hernán y esto es Análisis Matemático en 20 minutos. Comenzamos. En esta parte número 6 vamos a comenzar a ver cómo se resuelven límites desde el punto de vista analítico. Con esto quiero decir lo siguiente. Recuerden que en los videos anteriores a la mayoría de los límites los hemos analizado a partir de su gráfica. Así que ahora lo que vamos a hacer es utilizar la ley de la función a la cual le queremos calcular un límite. Por eso lo llamamos cálculo analítico de límites y lo he dividido en distintos casos que son los que vamos a estudiar durante este video y los próximos dos siguientes. Vamos a comenzar con el caso número 1, el caso más sencillo y que surge de algunas de las propiedades vistas en el álgebra de límites, y es el caso del reemplazo directo. Para ello, a todos los ejemplos los he remarcado en un cuadro amarillo y vamos a comenzar con este ejemplo número 1. Supongamos que tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 3 de la expresión x cuadrado más 2 a la x sobre 5 menos x. En primer lugar, lo que voy a hacer ahora es aplicar todas las propiedades que hemos conocido, pero en el ejemplo número 2 directamente lo vamos a hacer de una manera más sencilla. Notemos que en este ejemplo se está pidiendo el límite de una función cuya ley tiene la forma de un cociente. Recuerden ustedes también que una de las propiedades que habíamos visto para los límites es que el límite de la división es igual a la división de los límites. Con lo cual, a lo anterior podríamos escribirlo de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado más 2 a la x, que es el límite del numerador, dividido el límite cuando x tiende a 3 de la expresión 5 menos x, que es el límite del denominador. Ahora bien, en un paso siguiente, recuerden ustedes que el límite de la suma de dos funciones es la suma de los límites, con lo cual al numerador podemos escribirlo de la siguiente manera. El límite cuando x tiende a 3 de x al cuadrado más el límite cuando x tiende a 3 de 2 a la x. Y a todo eso nuevamente lo vamos a colocar sobre el límite cuando x tiende a 3 de la expresión 5 menos x. Ahora bien, el primer límite que aparece en el numerador como término, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado, es el límite de una función potencial. Y habíamos visto, cuando estudiamos el límite de algunas funciones conocidas, que para las funciones potenciales podía demostrarse que el valor del límite era igual a reemplazar directamente la x por el valor al que tiende. Así que vamos a reemplazar la x por 3, por supuesto 3 al cuadrado es 9, así que ahí tenemos ese primer resultado. Por otro lado, el segundo término corresponde al límite de una función exponencial, y acá ocurre lo mismo. A este límite lo podemos calcular directamente reemplazando la o las x que aparezcan en la expresión por el número al que tiende. Así que vamos a hacer 2 a la 3 y en este caso tenemos 8. Y en el denominador tenemos una función del tipo afín. También habíamos visto y de hecho habíamos demostrado que el límite de una función afín coincide con reemplazar en la ley de la función la x por el valor al que tiende la x. Así que vamos a hacer 5 menos 3 y tenemos 2. Como 9 más 8 es 17, entonces el resultado de este límite es 17 medios. Vamos a ver ahora este ejemplo número 2, en el cual se nos pide calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de la función que tiene como expresión x al cubo menos 5x menos 1. Y bueno, aprovechando estas propiedades que veníamos estudiando, lo primero que tenemos que probar es si al reemplazar directamente por el valor al cual la x tiende, obtenemos un resultado que nos sirva. Noten, por ejemplo, que si en este caso reemplazamos las x que aparece en la expresión de la función por menos 1, tenemos menos 1 al cubo, menos 5 por menos 1, luego menos 1, y eso nos da como resultado menos 1 más 5 menos 1, que es igual a 3,
y con esto tenemos el resultado del límite que estábamos buscando. Resumen de lo que estamos diciendo, siempre hay que probar, reemplazar directamente para ver si encontramos un resultado que nos sirva. En los próximos casos vamos a ver cuándo un resultado no nos serviría. Así que vamos a pasar entonces al caso número 2, que yo lo he llamado número sobre cero, aunque esta expresión no tenga mucho sentido y que en realidad ya hemos analizado en algún video anterior. Así que voy a tomar este ejemplo número 3 y vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2 de la expresión x² más 3 sobre 2 menos x. Notemos que si intentamos hacer lo que dijimos en la pantalla anterior, es decir, reemplazar directamente, al reemplazar la x por el valor 2, tenemos en el numerador 4 más 3 y en el denominador 2 menos 2. Nos da, por supuesto, una expresión que en matemática no existe. Así que entonces nos vamos a preguntar cómo vamos a actuar ante una expresión como esta. En primer lugar, nos vamos a ayudar por una tabla de valores y lo que vamos a hacer es acercarnos al número 2 por la izquierda del 2. Entonces, por ejemplo, voy a colocar en la primera columna el valor 1,8 y lo que vamos a hacer es reemplazarlo en la ley de la función. Es decir, vamos a calcular la imagen de 1,8. Con esto quiero decir que estamos haciendo la cuenta 1,8 al cuadrado más 3 y todo eso dividido 2 menos 1,8. El resultado que vamos a obtener es 31,2. Me acerco un poco más al 2, por ejemplo, me ubico en 1,9. Vamos a hacer lo mismo, calculamos la imagen de este valor por la función dada y obtenemos 66,1. Me acerco un poco más, por ejemplo 1,95. Reemplazamos en la ley de la función y obtenemos 136,05. Me acerco un poco más, por ejemplo tomo el valor 1,99. Nuevamente reemplazamos este valor en la ley de la función y obtenemos 696,01. Y vamos a acercarnos un poquito más al 2, por ejemplo 1,999. Y en este caso vamos a obtener el valor 6.996,001. Como podemos ver, los valores de y van creciendo indefinidamente, con lo cual vamos a escribir que el límite de esta expresión cuando x tiende a 2 por la izquierda vale más infinito. Ahora vamos a dibujar otra tabla de valores y vamos a hacer exactamente el mismo trabajo, pero esta vez acercándonos por la derecha. Acá les dejo la tabla completa y si observamos la segunda columna, podemos notar que a medida que me acerco al 2 por la derecha, los valores de y van siendo cada vez más chicos. Con lo cual, el límite cuando x tiende a 2 por la derecha de esta expresión es igual a menos infinito. Como justo en este caso los laterales dan con distinto signo, uno da más infinito y otro da menos infinito, podemos concluir diciendo que el límite cuando x tiende a 2 de x² más 3 sobre 2 menos x, vamos a escribir que vale infinito. Recuerden que este es un caso de no existencia del límite ordinario. Resumen de esto, cada vez que nos quede número sobre 0, el resultado sabemos que va a ser infinito y, como pueden observar, lo que podemos hacer es analizar el comportamiento por los laterales. Esto seguramente nos va a dar mayor información sobre la función. Vamos a pasar ahora a un caso número 3, que es el caso en el que cuando reemplazamos directamente nos queda número sobre infinito. Vamos a tomar este ejemplo número 4, en el cual se nos pide calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión 2 sobre x más 1. Por supuesto que si intentamos reemplazar la x por el valor al que tiende, esto ya ni siquiera tendría sentido intentar hacerlo, porque bueno, nos va a quedar una expresión como la que se muestra, 2 sobre menos infinito más 1, que obviamente no está definido matemáticamente. Nuevamente vamos a pensar qué podemos hacer en este caso.
Para ello, nuevamente me voy a ayudar con una tabla de valores y vamos a elegir algunos valores de la x que se alejen cada vez más del número 0 hacia la izquierda, es decir, que sean lo más chico posible. Y vamos a ver cómo se va comportando la y. Por ejemplo, un valor que podemos tomar es menos 50. Vamos a reemplazar en la ley de la función, es decir, vamos a hacer 2 sobre menos 50 más 1, y en este caso vamos a obtener como resultado menos 0,0408. Si me alejo un poco más del 0, por ejemplo escribiendo menos 150, el resultado que se obtiene es menos 0,0134. Me alejo un poco más, por ejemplo menos 500, y obtenemos como resultado menos 0,0040. Intento con un número que esté más lejos aún, menos 10.000, el resultado que se obtiene es menos 0,0002. Y finalmente vamos a tomar un número exageradamente chico, como por ejemplo menos 999.999, y el resultado que se obtiene es menos 0,000002. Como pueden observar, a medida que la x se hace cada vez más chica, los valores de y se van acercando al número 0. Con lo cual, el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión vale justamente 0. En resumen, recuerden ustedes que cuando les queda una expresión de la forma número sobre infinito, el resultado que se consigue es 0. Vamos a pasar ahora a un caso número 4, en el cual vamos a trabajar límites de potencias cuyas bases, luego de realizar el reemplazo, sean bases infinitas, por decirlo de alguna forma, y en particular vamos a esperar que tengan exponente entero positivo. Vamos a trabajar con este ejemplo número 5, en el cual vamos a analizar el límite cuando x tiende a más infinito de la función de ley y igual a x a la cuarta. Bien, lo que les recomiendo hacer en este caso es trabajar con la expresión más infinito, reemplazándola en la x como si se tratara de un número finito. Con esto quiero decir que a veces es útil pensarlo como una expresión finita que sigue todas las reglas de signos que sigue un número finito. Por ejemplo, imagínense que ustedes a un número muy grande lo elevan a la cuarta y ese número es positivo. Por ejemplo, el número 1.000.000. Si ustedes hicieran 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000, es decir, elevaran 1.000.000 a la cuarta, obviamente estarían obteniendo un número muy grande. Con lo cual, el resultado de este límite es más infinito. Vamos a pasar al ejemplo 6 y ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos infinito para esta misma función. Nuevamente, piénsenlo como si fuese un número finito. Por ejemplo, imaginen que tomo un número muy chico, como por ejemplo menos 1.000.000. Si hacemos menos 1.000.000 a la cuarta, tenemos menos 1.000.000 por menos 1.000.000 por menos 1.000.000 por menos 1.000.000. Obviamente, el resultado en valor absoluto va a ser un número muy grande y respecto del signo, fíjense que como tenemos un número negativo elevado a un exponente par, obviamente el resultado que se va a obtener va a ser más infinito. Vamos a pasar ahora a este ejemplo 7. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de la expresión x al cubo. Y haciendo el mismo razonamiento que hicimos en el caso anterior, podemos llegar a la conclusión que este límite da como resultado más infinito. Y ahora vamos a ver este ejemplo número 8. Calculamos ahora el límite de x al cubo, pero cuando x tiende a menos infinito. Si tomáramos un número negativo muy chico, como por ejemplo menos 1.000.000, y lo eleváramos al cubo, obviamente en valor absoluto el número va a ser muy grande, pero en signo, al tener menos por menos por menos, sabemos que según la regla de los signos eso da como resultado un número negativo, así que en este caso tenemos como resultado menos infinito. Y lo que voy a hacer a continuación es comprobarlo gráficamente, aunque lo estamos haciendo en forma analítica. En la pantalla les estoy mostrando la gráfica de la función de ley y igual a x a la cuarta, que corresponde a los ejemplos 5 y 6.
Fíjense que si comienzo a tomar números cada vez mayores y les voy buscando sus imágenes, estas van creciendo indefinidamente. Así que entonces es correcto lo que pasa en el ejemplo 5. Cuando x tiende a más infinito, esta función también tiende a más infinito. Ahora lo vamos a hacer tomando valores cada vez más chicos para referirnos al ejemplo 6. Y noten nuevamente que si vamos tomando valores cada vez más chicos de la x y le vamos calculando sus imágenes, también sucede que las mismas crecen indefinidamente. Por eso es correcto que el resultado sea más infinito. Ahora, para los ejemplos 7 y 8, les voy a mostrar en la pantalla la gráfica de la función de ley y igual a x al cubo y vamos a hacer el mismo razonamiento. Fíjense que si comienzo a tomar valores de x cada vez mayores y les calculamos sus imágenes, estas crecen también indefinidamente. Esto se corresponde con el ejemplo 7, en el cual cuando x tiende a más infinito, la función también tiende a más infinito. Pero si lo hacemos cuando x tiende a menos infinito, es decir, empezamos a buscar valores cada vez más chicos de la x, moviéndonos hacia la izquierda y le vamos calculando sus imágenes, noten que las mismas se van haciendo cada vez más chicas, con lo cual es de esperar que el resultado de este límite sea menos infinito. Bueno, pero en este caso les mostré potencias con base infinita y exponente entero positivo. En los ejemplos siguientes les quiero mostrar cómo trabajar si este exponente es otro tipo. Así que a este lo llamo caso número 5 y vamos a ver cómo haríamos, por ejemplo, en este ejemplo número 9. Se nos pide en él calcular el límite cuando x tiende a más infinito de x a la menos 6. Por propiedad de la potencia, noten que a x a la menos 6 lo podrían escribir como 1 sobre x a la 6, con lo cual en un próximo paso podemos escribir límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x a la 6. Entonces nos queda el límite de una división, que sabemos que es la división de los límites. Podemos escribir entonces el límite cuando x tiende a más infinito de 1, dividido el límite cuando x tiende a más infinito de x a la 6. Pero el límite del numerador, que es el límite de una constante, da como resultado la constante, así que este límite tiende a 1. Y, por lo visto en la pantalla anterior, el límite cuando x tiende a más infinito de x a la sexta tiende a más infinito. Entonces nos quedaría la expresión 1 sobre infinito, que ya hemos estudiado en este mismo video un par de pantallas anteriores y que habíamos dicho que daba como resultado 0. Veamos ahora este ejemplo número 10 en el cual se nos pide calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión x a la 2 tercios. En este caso tenemos un exponente fraccionario. Por supuesto que a x a la 2 tercios lo podemos escribir como la raíz cúbica de x al cuadrado, con lo cual en un próximo paso nos quedará el límite cuando x tiende a menos infinito de esta expresión que les mencioné. Y nuevamente analícenlo según la regla de los signos. Si eleváramos un número muy chico al cuadrado, ese número va a ser un número en valor absoluto muy grande, pero positivo. Y la raíz cúbica de ese número que es infinitamente grande, obviamente nos va a dar como resultado más infinito. Y veamos ahora este ejemplo número 11, en el cual les pido calcular el límite cuando x tiende a menos infinito de la expresión x a la 5 medios. En un próximo paso lo vamos a escribir como una raíz. Noten ahora que si eleváramos menos infinito a la quinta, obtendríamos menos infinito. Y por supuesto que la raíz cuadrada de un número negativo no va a existir, así que vamos a concluir con que este límite no existe. Bueno, y por último, para este video vamos a ver un caso número 6, en el cual se va a tratar de potencias que cuando reemplacemos el exponente nos va a quedar infinito y la base, bueno, un número constante positivo. Vamos a ver este ejemplo número 12 y vamos a calcular el límite cuando x tiende a más infinito de 3 a la x.
Piensen ustedes en reemplazar a la x por un número muy grande, por ejemplo 1000, y elevar el número 3 a la 1000. Por supuesto que nos quedaría un número positivo muy grande, con lo cual el resultado de este límite esperamos que sea más infinito. Ahora, en este ejemplo 13, tenemos el límite de la misma función, pero con la x tendiendo a menos infinito. Noten que a 3 a la x podríamos escribirlo en un siguiente paso como 1 sobre 3 a la menos x. Hemos aplicado una propiedad de la potencia. Luego, como el límite de una división es la división de los límites, tenemos el límite de 1 dividido el límite de 3 a la menos x, ambos cuando x tiende a menos infinito. Entonces, el límite del numerador tiende a 1, porque es el límite de una constante, y fíjense lo que pasa en el límite del denominador. Si reemplazo la x por menos infinito, que es el valor al que tiende, obtendríamos 3 a la menos infinito, que por supuesto es lo mismo que 3 a la más infinito. Recuerden que el infinito sigue la regla de los signos y, como habíamos visto en el ejemplo anterior, en el 12, sabíamos que esto tiende a más infinito. Como nos queda el número 1 sobre infinito, el resultado de este límite es 0. Veamos ahora este ejemplo 14, en el cual se nos pide el límite cuando x tiende a más infinito de 1/3 a la x. Nuevamente les pido que hagan un razonamiento similar a como habíamos hecho anteriormente. Noten que si, por ejemplo, reemplazáramos la x por un número muy grande, 1000, nos quedaría 1/3 por 1/3 por 1/3 por 1/3. Bien, etcétera. Fíjense que va a quedar como resultado 1 dividido un número muy grande, con lo cual el resultado de este límite se espera que sea 0. Y acá les dejo otro ejemplo que es el número 15, es el límite de la misma función cuando x tiende a menos infinito, y te lo dejo para que lo analices vos y que llegues a la conclusión de que este límite vale más infinito. Por último, antes de terminar el video, te voy a mostrar la gráfica que corresponde a la función de ley y igual a 3 a la x relacionada a los ejemplos 12 y 13 de esta pantalla. Fíjate que si tomáramos valores de la x cada vez mayores y le calculáramos sus imágenes, las imágenes serían cada vez mayores también. Con lo cual esto coincide con el resultado que obtuvimos en el ejemplo 12. Ahora lo voy a hacer yéndome bien hacia la izquierda, es decir, buscando valores cada vez más chicos. Empezamos a buscarlos, buscamos sus imágenes y noten cómo las imágenes se van acercando cada vez más al número 0. Esto coincide, por supuesto, con el resultado que obtuvimos para el ejemplo 13. Ahora les voy a mostrar a la derecha la gráfica de la función de ley igual a 1/3 a la x. Recuerden que cuando la base está entre 0 y 1, la función es decreciente y ustedes podrían hacer el mismo análisis. Noten que cuando x toma valores muy grandes, la función se va acercando a 0. Esto corresponde a lo planteado en el ejemplo 14. Y a medida que x toma valores más chicos, es decir, cuando tiende a menos infinito, los valores de las imágenes se van haciendo cada vez mayores. O sea, el resultado es más infinito. Tener presente las gráficas de las funciones exponenciales nos puede ahorrar muchísimo razonamiento analítico. Con esto terminamos esta primera parte de cálculo analítico de límites y continuamos en los próximos 2 videos. Nos vemos.